Agradecemos muchísimo que esté aquí con nosotros. Muchas gracias, Rafael, por esta presentación tan amabilísima y gracias por invitarme también a este curso al que vengo con mucho gusto sobre un tema muy actual, muy oportuno y también un poco preocupante, porque el mundo que viene, ya el título asusta un poco, creo yo, a algunos. Me gustaría precisamente partir de este mundo en el que estamos, para proyectar cuál es el que viene. Y a mí me parece que ya estamos en situación como para que nos resulte evidente que la crisis de la que se está hablando continuamente, la crisis en la que Europa está inmersa, desborda los márgenes estrechos de la economía. Es decir, ya nos encontramos con que la crisis afecta por lo menos a estos niveles. En primer lugar, evidentemente es una crisis económica, sin duda, pero también es una crisis del modelo político de Europa, el modelo de gobernanza democrática cosmopolita, que es el que ha triunfado y el que ha estado vigente pues desde la Ilustración en adelante, con mucho esfuerzo y con mucha sangre que se ha conseguido implantar. Está en crisis. Precisamente ahí es donde yo quiero incidir y ese va a ser el objetivo de mi conferencia. También está en crisis el mecanismo que ha representado Europa de solidaridad intranacional y transnacional. Y por último también está en crisis el papel de Europa, el papel institucional, político, como actor global en el sistema internacional. De tal forma que lo que empezó pareciendo que era una crisis económica, pues realmente se ha terminado revelando como una crisis mucho más profunda y que afecta también a estos otros elementos, de tal forma que casi no creo exagerar si dijera que se trata de una crisis del modelo civilizatorio mismo, Es también obvio que la crisis no se limita solo a Europa. Los sucesos de las dos últimas semanas nada más nos ponen a la vista que algo en el mundo está cambiando de una manera drástica y muy veloz. Europa y el mundo en general, pero en Europa, que es donde nos centramos, se están produciendo fenómenos como el debilitamiento de la clase media, la eliminación de los sistemas de protección y de bienestar social con la crisis del estado del bienestar, las desigualdades económicas producidas por los ajustes, la austeridad, etcétera, los costes enormes que está produciendo este modelo neoliberal en términos de falta de oportunidades, de desempleo, de precariedad laboral en amplios sectores de la población, de tal forma que podríamos resumir, y yo creo que sin ser excesivamente pesimistas, podríamos resumir que la crisis en la que está sumida Europa no es solo económica y política, sino, como he dicho antes, afecta a los fundamentos mismos de lo que hasta ahora ha sido el modelo civilizatorio occidental y específicamente europeo. Yo creo que la crisis económica, que era el primer rostro de esta situación, si se analiza, fue una crisis financiera, y esa crisis financiera tenía todo el aspecto de un desastre ético, porque fue la puesta en funcionamiento de mecanismos de ingeniería financiera que respondían a una cierta barbarie
a una cierta barbarie que empezaba a ser legal, empezaba a tener curso legal. Evidentemente eso es cuando se afecta de ese modo a los valores que rigen las decisiones que constituyen el horizonte de un momento político, de un momento histórico, a lo que estamos asistiendo es a una crisis de civilización, Es verdad que buena parte de los problemas que nosotros tenemos hoy vienen de atrás, es decir, son procesos que se han ido gestando y que ahora convergen de una manera muy, muy sintética y que se pueden, sin embargo, especificar en niveles concretos. Por ejemplo, en el ámbito político, yo creo que lo más preocupante que se está produciendo es la erosión de los sistemas de legitimación de las democracias actuales. Es decir, de eso es de lo que yo quiero hablar. Es decir, ¿dónde está el fundamento del poder? ¿Quién manda? Teniendo en cuenta que el modelo al que nosotros estábamos acostumbrados es que el poder estaba en la soberanía popular, es decir, estaba en la soberanía popular. La globalización ha introducido una variable muy importante para ver dónde se legitima ahora el poder. Ya no es el modelo de la nación, el pueblo, el sufragio universal, la democracia representativa. Este es un problema muy importante y que yo creo que es uno de los elementos de la crisis. El segundo elemento es el elemento social, con lo que me he referido antes, la quiebra de la clase media, un poco el retroceso del estado del bienestar que se ha mantenido, sin embargo, durante los últimos 50 años y ha funcionado muy bien. En lo económico, esta interpolación de la economía productiva por la economía financiera, con todo lo que eso representa, en el plano ecológico, con toda la crisis de la biosfera y con el cambio climático, que ya está aquí, no es cosa del futuro. Bueno, y podríamos seguir analizando más cosas. En definitiva, y termino ya esta introducción, la naturaleza de la crisis no es ni solo económica, ni solo local, no es una crisis de Europa, es una crisis mucho más global, mucho más sistémica, que se empieza a normalizar, que se empieza a generalizar y que, por tanto, a lo que nosotros nos invita esta situación es a analizar algunas categorías que nos permitan luego afrontar algunos problemas. Evidentemente es mucha la complejidad que este horizonte plantea y nosotros nos vamos a centrar solo en una cosa, que es esta de la legitimación del poder o si se quiere, la vigencia de la democracia, que realmente es eso. Para lo cual yo creo que tenemos que referirnos un poco a la teoría política moderna y concretamente a la teoría del Estado y de la política y ver un poco cuál ha sido el origen de ese pensamiento, su recorrido y para entender un poco la situación actual, de tal forma que entendiéndola mejor podamos realizar una crítica que yo creo que es la tarea de la política, la tarea de la filosofía política. Decía Hegel que el sentido de la filosofía no es otro que el de pensar su propio tiempo presente. Yo creo que es obvio que nosotros tenemos que reflexionar desde la filosofía sobre nuestro tiempo presente y para ello, pues, y siguiendo con la inspiración de Hegel, preguntémonos por cómo está actualmente el Estado como la institución por antonomasia de nuestro sistema político, el Estado.
El Estado se ha definido en el pensamiento político moderno como el conjunto de las instituciones que organizan y regulan el funcionamiento y el orden de una sociedad. El conjunto de las instituciones que organizan y regulan el funcionamiento y el orden de una sociedad. Esas instituciones, enmarcadas en la institución global del Estado, se apoyaban en tres pilares fundamentales. El primero era un territorio, es decir, el Estado estaba limitado a un espacio físico delimitado por fronteras, era el Estado-nación. En segundo lugar, el Estado era una población, es decir, era el referente demográfico, la gente sobre la que se va a regular la convivencia y, por tanto, sobre la que se va a ejercer el poder. Y dependiendo del tipo de Estado, esa población se concebía o bien como ciudadanía, o sea, los individuos eran ciudadanos o eran súbditos. Los ciudadanos eran los que ostentaban la soberanía popular, los titulares de la soberanía popular, mientras que los súbditos no tenían la soberanía, sino que dependían del soberano, del que tenía el poder soberano. Y el tercer pilar en el que se fundaba el concepto del Estado es exactamente la correspondencia entre Estado y poder soberano. Es decir, el Estado es el que tiene la capacidad de crear las leyes, de gobernar, de administrar la sociedad, de modo que la soberanía sería ese poder político que, según el tipo de Estado, se justificaba, se legitimaba, o bien desde la apelación a una divinidad, que eran los estados teocráticos, o bien desde una autocracia, un individuo que ha conquistado un territorio y se ha implantado él como soberano, o bien del pueblo, es decir, el pueblo, y en este caso ya estaríamos en el Estado democrático. El Estado tal como lo piensa el pensamiento político moderno, se dice que es una institución puramente moderna, es decir, que hace aparición con la modernidad. Realmente es en torno al siglo XVI, XV-XVI, cuando en determinados países europeos, en Inglaterra, en Francia y en España con los reyes católicos, se produce la unificación de un territorio mediante la dominación de la nobleza aristocrática feudal que tenía el territorio atomizado. Se fijan unas fronteras nacionales, se genera una conciencia nacional, esto es muy importante, se articula el territorio gracias a unas redes viarias, se pone una administración de impuestos, es decir, toda esa labor que en España le hicieron los reyes católicos después de la Reconquista, son las bases del Estado moderno. Esa discusión, si realmente antes en la Edad Media o en la Edad Antigua había habido estados, bueno, no creo que sea ahora el caso oportuno ir con ella. Bien, frente al Estado, en este sentido que lo hemos descrito, está la sociedad civil. La sociedad civil, la vida política no se entiende sin la participación de la sociedad civil, que no son los partidos políticos, ni su función es aspirar al poder. En las sociedades actuales, especialmente en las sociedades democráticas, existe un conjunto de organizaciones cuyos fines son básicamente reivindicativos y críticos. Esto es muy importante. A diferencia de los partidos políticos, que su función es luchar por el poder y obtenerlo para ejercer luego la representación de la ciudadanía, lo que hacen las organizaciones de la sociedad civil son reivindicar derechos, reivindicar libertades, que pueden ser civiles, laborales, culturales, religiosas. Por ejemplo, instituciones de la sociedad civil son los sindicatos, o son los colegios profesionales, o son los colectivos vecinales, son las organizaciones de ayuda como las ONGs. Esta función que debe ejercer la sociedad civil, en el sentido de la reivindicación, es una observación de control y de vigilancia
de la institución política, es decir, de los representantes del pueblo, para que esa función la cumplan debidamente. En ese sentido, la sociedad civil tiene una importancia muy importante, o sea, muy fundamental en la opinión pública. Necesita de los medios de comunicación para hacer llegar sus ideas, sus valoraciones al conjunto de la ciudadanía y, por tanto, aportar esa vitalidad al sistema político y ese control de denuncia de las desviaciones y de exigencia de los derechos. Estos dos elementos, esta polaridad entre el Estado y la sociedad civil, es en esa polaridad donde hay que introducir la variable del poder. Ahí es donde hay que situar el poder. La palabra poder se suele asociar enseguida o espontáneamente con la idea de fuerza, incluso de violencia, y eso es porque se entiende el poder como la capacidad de controlar y de dirigir la acción de otra persona. En esa línea, la política, entonces, si se entiende el poder de esa manera, la política no sería sino el conjunto de técnicas y de actividades que son necesarias para obtener el poder, para ejercerlo y para conservarlo. Esa definición básica de lo que espontánea e intuitivamente entendemos por poder nos da una pista de lo que se tiene que empezar a entender por el poder político o el poder institucional. Podemos considerar ese poder como la capacidad que tienen las instituciones, pero también los individuos, de determinar, de dirigir y de controlar las acciones de los individuos. El poder, por tanto, no solo está en las instituciones del gobierno, sino que está entretejido en la vida cotidiana. Por ejemplo, el poder se ejerce desde las instituciones, ciertamente, pero también desde la escuela, desde la familia, desde la empresa, desde los hospitales, desde los periódicos, es decir, todo el entramado de la sociedad civil y todo junto con el entramado de las instituciones. El poder es una red que se reparte y que se ejerce en todo ese mundo. No es, por tanto, solo imposición de algo por la fuerza, no es solo coacción o represión, sino que, y esto es muy importante para entender la complejidad del concepto de poder, es también lograr la obediencia y la sumisión por la seducción o por la manipulación psicológica o mediática sobre los individuos, que a lo mejor resulta que descubren que quieren ser dominados. En las relaciones de poder, por tanto, además de la violencia, se pueden manipular necesidades, anhelos profundos de los individuos para lograr su sujeción y su adhesión. Es, por tanto, una cosa bastante compleja, nada simple, el tema del poder, y sobre todo cuando lo aplicamos a nuestras situaciones, a nuestra sociedad y a la situación en la que se encuentra. Por tanto, puesto que en su función de administrar las necesidades colectivas de la sociedad, salvaguardar el orden y la seguridad, el poder se tiene que ejercer, como ya se venía definiendo en la Edad Moderna, como violencia legítima para realizar las funciones de que la sociedad funcione. Tiene que haber un poder como violencia legítima. Uno de los problemas principales que plantea es el de la legitimidad. Es decir, ¿quién tiene la legitimidad para poner orden, incluso empleando la violencia, en el conjunto de la sociedad cuando ese orden implica tomar decisiones coactivas? No basta, por tanto, que el poder sea legal. No basta que el poder sea legal, sino que tiene que ser legítimo. Y esta diferencia es muy importante. No basta con que el poder se ajuste a la legalidad. La legalidad es la adecuación de una acción política al marco legal existente en una sociedad. Si una decisión política, por ejemplo, se ajusta a la ley o no la contradice, entonces es una acción legal. La legitimidad es otra cosa. La legitimidad, en el caso de los sistemas democráticos que estamos hablando, no tiene que ver
con la correspondencia en relación con el ordenamiento legal vigente, sino con el reconocimiento de los ciudadanos, el reconocimiento de ese poder y de su ejercicio, la comprensión de que ese poder es necesario, la adhesión a él y, por tanto, el cumplimiento de las exigencias que el ejercicio de ese poder implica. Eso es lo que da legitimidad al poder. Por eso, imaginemos una serie de leyes dictadas por un tirano que no tiene la adhesión y el reconocimiento del pueblo, y entonces esas leyes, aunque sean legales, porque en el mecanismo de ese momento tienen vigencia legal, son ilegítimas, porque la clave entonces es el reconocimiento de la autoridad política de quien ha promulgado esas leyes. Tiene que haber, por tanto, una legitimidad y una legitimación del poder político por la que éste es aceptado y es reconocido como autoridad por el pueblo, y que en los estados democráticos se logra a través de las elecciones, es decir, del sufragio universal, que cuando se celebra, pues entonces se elige libremente quiénes van a ser los representantes legítimos que han emanado de la soberanía popular. Bueno, hechas estas aclaraciones, por tanto, ya de lo que es el Estado, el poder y la legitimidad, vamos a centrarnos en el concepto de poder exactamente, y el poder realmente es uno de los conceptos básicos del pensamiento político moderno, que empezó definiendo el poder como el conjunto de los instrumentos o de requisitos capaces de garantizar la sujeción de los ciudadanos al Estado. Es decir, el poder se identificaba, por ejemplo, en autores como Maquiavelo o como Hobbes, se identificaba con la dominación directa y efectiva, ejercida por el soberano, que podía ser un individuo o por un grupo de individuos, sobre el conjunto entero de la sociedad. Ese concepto de poder tenía el contenido político, tenía también un contenido económico, tenía un contenido jurídico. Hoy, ese concepto de la primera modernidad del poder no tiene en cuenta el funcionamiento de las relaciones de poder con la complejidad con la que lo hemos indicado antes, y que ahora vamos a abundar sobre eso. Los nuevos procedimientos de ejercer el poder hoy no es la coacción directa, no es la violencia legítima en el sentido descarnado y puro, sino que sus mecanismos son mucho más complejos, mucho más heterogéneos a la simple relación de mandar y obedecer. Probablemente esa relación de mandar y obedecer hoy ya se utiliza poco. El poder se ejerce de una manera mucho más eficaz sin que aparezca el que manda de una manera muy presencial. Uno es coaccionado, es sometido, es dominado, y a lo mejor ni se entera de lo que está pasando, ni hay quien le está mandando. Ahora veremos un poquito esas cosas, ¿no? Por tanto, ese concepto hay un poco que revisarlo. Ha habido una evolución que deja atrás ya el pensamiento político de estos primeros autores, aunque sin embargo, como lo vamos a ver, lo reactualiza al mismo tiempo poniendo de relieve su vigencia y su oportunidad. Es decir, el concepto de poder como empleo de la violencia legítima sigue funcionando, claro, como empleo de la violencia legítima. Ahora, que se ejerza del modo directo de ejercicio de la dominación mediante la coacción, mediante la tortura, mediante las ejecuciones públicas, que era como se hacía antes, eso ya no se hace, y no se hace sencillamente porque se ha descubierto que eso no es eficaz. Hay otras maneras mucho más eficaces de realizarlo, que no, más civilizadas también, pero al mismo tiempo también más potentes y con consecuencias que sí que hay que estudiar y que hay que ser consciente de ellas. Por lo tanto, cuando se examinan las formas y las técnicas que emplea hoy el poder en su ejercicio, en nuestras sociedades altamente tecnificadas y desarrolladas, hay que tener en cuenta algunas cosas. La primera cosa que tenemos que tener en cuenta es que en el nivel de los planteamientos teórico-políticos, el poder ya no se identifica con ese ejercicio puro y duro de la violencia y de la coacción.
Esa identificación tenía lugar cuando se pensaba que el poder no es, tal como lo definía Hobbes o Maquiavelo, la relación de dominación entre el gobernante y los gobernados. Es decir, el mandar y el obedecer, pura y duramente. Es decir, cuando se creía, por tanto, que solamente la violencia era la manera propiamente dicha en la que se conquista, se conserva y se ejerce el poder. Esa concepción que empezó ya realmente en la Edad Media. Esto es muy importante porque ya veremos un poco cómo es el hilo. Los juristas medievales tenían que delimitar el poder temporal del emperador respecto al poder temporal de la Iglesia, y por eso atribuyeron al Estado, fueron los primeros que atribuyeron al Estado el derecho de ejercer la fuerza física sobre los individuos en un determinado territorio. Se llamaba eso vis coactiva, mientras que a la Iglesia le atribuyeron, esto es también muy importante, a la Iglesia le atribuyeron el derecho de ejercer el poder enseñando y dirigiendo las conciencias. Vis directiva. Es decir, había un modo distinto y alternativo de ejercer el poder, que era trabajando las conciencias. Y desde luego eso sí que nos ha enseñado mucho de cómo se puede ejercer el poder. Ha enseñado mucho a la política, al pensamiento político moderno y contemporáneo. Por tanto, había esas dos versiones, y yo casi me atrevería a decir que la primera ha ido retrocediendo en beneficio de un progreso y de una mayor eficacia y complejidad de la segunda. Bueno, con esta teoría conectó enseguida Hobbes. Hobbes, otro de los grandes pensadores políticos modernos, identificó el poder político con el simple derecho de utilizar la fuerza. Claro, Hobbes ya hablaba del poder político temporal y, por tanto, según se lee en su obra El Leviatán, el único modo de obtener para un gobernante los efectos deseados del orden, el orden en la sociedad y la seguridad, era la violencia, porque él pensaba que solo el empleo de la fuerza física, este era un dogma muy elemental que luego se ha visto que no era, solo el empleo de la fuerza física podía impedir la insubordinación y hacer frente a la desobediencia y a la resistencia a las leyes por parte de los súbditos. Solamente al súbdito que desobedeciera había que castigarle, y además había que castigarle de una manera lo más horrorosa posible, para mostrar de ese modo el sobrepoder del soberano, de tal forma que a ninguno se le ocurriera insubordinarse y resistirse a su coacción. Esa era la única forma de garantizar la seguridad, el orden en la sociedad. Por tanto, el poder coactivo era lo que había que tener para defender al Estado de los ataques no solo externos, sino también de la disgregación interna. El uso de la violencia se traslada de la Edad Media a la Edad Moderna como el núcleo de la definición del poder del Estado. Esa definición sigue vigente. Yo no estoy diciendo que eso ya no sigue vigente, incluso la vemos formulada casi de una manera muy literal en algún teórico político moderno, como en la doctrina positivista del Estado de Hans Kelsen, que lo define como el ordenamiento, el Estado, como el ordenamiento que regula el uso de la fuerza y monopoliza ese uso, o sea, en la línea clásica del pensamiento. Yo creo, y repito, y doy vueltas sobre esta idea del poder igual a la violencia legítima, en contraposición a la violencia ilegítima en cuanto revolucionaria, es decir, la revolución sería la violencia ilegítima, que también utiliza la violencia física para obtener un cambio, un resultado político. A eso es a lo que las condiciones democráticas, las concepciones democráticas que se desarrollan a partir de la Ilustración, tal y como se plasman en las sociedades democráticas contemporáneas, pues oponen al menos dos objeciones. La primera es que la violencia solo tendría que tener
en el funcionamiento de la democracia solo tendría que tener un carácter instrumental, mientras que el poder como tal no es un instrumento. El poder no es un instrumento para conseguir la seguridad, la sumisión, la estabilidad. Solo la violencia ejercida por el poder tendría que tener ese carácter instrumental. Esta diferencia es importante. Y la segunda condición, o sea, la segunda objeción que la teoría de la democracia opone a ese concepto tradicional del poder es que la violencia es incapaz de crear el poder. El poder legítimo, naturalmente. Sin embargo, sí puede destruirlo. La violencia puede destruir el poder legítimo, pero no lo puede crear. Lo que el pensamiento democrático afirma, y ahí está la peculiaridad de la relación entre democracia y legitimidad del poder, lo que el pensamiento democrático afirma es que la verdadera fuente del poder no es ni la dominación ni el terror, sino, repito, el reconocimiento libre y mayoritario de los ciudadanos. Bueno, supongo que ya van ustedes captando hacia dónde me dirijo. El reconocimiento libre de los ciudadanos en la situación que tenemos ahora empieza a escasear, empieza a faltar, Se están creando instituciones donde el reconocimiento libre de los ciudadanos no tiene manera de expresarse, Estamos dominados por gobernanzas, yo no diría totalitarias, pero que lo parecen, puesto que no han sido elegidas por directamente al menos, es decir, hay mecanismos. Bueno, este es el problema, y a él es al que nos encaminamos. Una de las cosas, por tanto, que más profundamente pueden llegar a saberse por el poder es esta justamente, que ni la dominación ni el terror son su verdadera fuente. En el nivel del ejercicio político del poder, ciertamente siempre hay el ejercicio de la coacción, el ejercicio de la violencia. Las luchas por el poder incluso están ya institucionalizadas, no del poder físico, me refiero, no de la violencia física, pero sí de la violencia competitiva en la lucha de los partidos políticos. ¿Qué duda cabe que es una guerra? La lucha por el poder que se establece entre los partidos dentro de un sistema político democrático, que ciertamente asume la competitividad para hacerse con el poder, pero también asume las huelgas, las luchas obreras. Es decir, hay una cierta violencia dentro del entramado del funcionamiento de la sociedad. El pensamiento político democrático no trata de hacer de los hombres un coro de ángeles, porque no lo somos. Es decir, existe la violencia, pero esa violencia está de alguna manera institucionalizada, está controlada, está sublimada, está desviada a maneras de ejercerse que además son productivas y vertebran el funcionamiento de una sociedad en la forma en cómo ese pensamiento democrático las ha sintetizado y las ha regulado. Pues bien, hay que insistir en que la política no debería reducirse, sin embargo, a eso. No debería reducirse solo a ese ejercicio de la guerra sublimada por la conquista del poder y por la conservación del poder. Las luchas de los partidos no son las que dan nacimiento a las instituciones políticas, ni son las que las mantienen vigentes. Las instituciones políticas se originan cuando hay un proceso constituyente apoyado de una manera legítima por el pueblo, y el mantenimiento de esas instituciones políticas es lo que engloba y lo que sostiene, sin romperse, esa violencia institucional de la adquisición por el poder y del ejercicio del poder. De tal forma que tampoco las instituciones políticas viven de la fuerza, sino que viven del reconocimiento. También esto aplicado ya al tema que nos ocupa. Las instituciones políticas que se están estableciendo dentro de un contexto de globalización, en donde efectivamente las decisiones ya no afectan solo a los Estados-naciones, pero esas instituciones políticas solo se mantienen vigentes cuando son legitimadas por el reconocimiento de los ciudadanos.
Ese es una cuestión importante que verdaderamente diferencia lo que es un funcionamiento democrático de un funcionamiento totalitario. Un funcionamiento totalitario. Por tanto, yo creo que hay que llevar a cabo un análisis del proceso sociopolítico real por el que se origina el poder, para saber si esos poderes supraestatales, globales, a los que parece que estamos cada vez más abocados, puesto que el mundo ya se ha hecho tan pequeño que prácticamente se va a tener que hacer realidad esa vieja idea occidental del dominio del mundo por un solo poder, la idea del imperio universal. Claro, cuando nos acercamos, o parece que nos vamos acercando a eso, realmente lo que hay que hacer es una reflexión sobre la relación que hay entre el funcionamiento de esas instituciones de poder y la adhesión, el reconocimiento de los ciudadanos para que eso funcione de una manera democrática. Es un problema eso, me parece que importante. Y yo creo que para no quedarnos en la pura teoría, ni tampoco parecer bastante idealistas, pues tendríamos que seguir admitiendo otra vez, o no olvidar, la identidad nunca desdibujada del poder con la violencia legítima, que ahora, como he dicho, se puede disponer de medios mucho más sofisticados, mucho más mediáticos de los que se ha dispuesto nunca, de tal forma que la pregunta al final es si la vigencia de las instituciones que se supone que son legítimas para ejercer el poder sobre los ciudadanos, en realidad se están apoyando en el reconocimiento de los ciudadanos o se están apoyando en la utilización de medios muy potentes, muy sofisticados y muy eficaces de ejercer la dominación. Vamos, para analizar esto, a retomar un par de ideas que nos pueden aclarar algo. Se podría decir que los dos fenómenos que se han producido más importantes en el siglo XX y sobre los que ha girado este momento histórico de la contemporaneidad han sido dos. El primero ha sido el proceso de la tecnificación y el segundo ha sido la implantación y la generalización del sistema capitalista. En el plano, por tanto, material, la tecnificación del mundo, con un proceso verdaderamente impresionante de modificación de las disponibilidades y de los logros alcanzados por el avance de la técnica, y luego toda la evolución del sistema capitalista con el triunfo final de este capitalismo que ahora mismo está vigente. Yo creo que la conjunción de esos dos fenómenos lo que ha provocado en el plano que interesa propiamente a un filósofo, lo que ha provocado ha sido un predominio a veces excesivo, es decir, yo casi creo que con pretensiones de exclusividad, un predominio de la racionalidad instrumental. Realmente ese predominio de la realidad, esa inflación de racionalidad instrumental es lo que ha hecho posible el progreso de la técnica y, por tanto, el control de la naturaleza externa. También ha hecho posible el aumento, es decir, la aplicación de las técnicas a la sociedad, ha hecho posible la mayor eficacia de la administración de la sociedad, de su regularización, de su control y de su dominación, tanto ideológica como real. De modo que cada vez más, mediante la ingeniería social y mediante la utilización mediática y psicológica de determinados procedimientos, se ha ido adaptando a la gente al sistema económico, al sistema de producción y de consumo que exige el sostenimiento del régimen capitalista, evidentemente. Lo que se ha producido en esa evolución, por tanto, ha sido un retroceso
de las autoridades carismáticas y personalistas del poder, es decir, una empresa antes de cómo son ahora las empresas, tenía un empresario que a veces no eran malas personas, es decir, incluso eran un poco paternalistas, se ocupaban de los problemas de sus trabajadores, les ayudaban cuando tenían alguna desgracia. Es decir, había una persona que representaba el poder, y que era para bien y para mal, pero por lo menos eso ha retrocedido, y realmente lo que ahora es el poder es el ejercicio de una maquinaria administrativa impersonal, completamente anónima, que funciona conforme a reglas abstractas y en las que se traduce esa racionalidad instrumentalizante característica de la tecnificación y de la industrialización, de tal forma que el poder pues puede ser ejercido o representado. Quien lo ejerce es la maquinaria anónima, pero la cara del poder pueden ser personas totalmente anodinas, ignorantes y mediocres, y no voy a nombrar ahora a nadie, pero quien da la cara de lo que verdaderamente es el poder realmente puede ser ya cualquier cosa, porque verdaderamente el poder no está ahí, ciertamente, el poder está en otro sitio. De modo que ha habido una evolución en lo que ha sido el propio Estado burgués hacia una situación respecto. Yo creo que esta situación ya la podríamos situar, para entendernos, para periodizar, como la situación posterior al estado del bienestar. El estado del bienestar ya pasó, ya ha pasado, ahora hay otra cosa, y entonces esa evolución ha llegado a esta situación que tenemos, que es nueva y que nos obliga a hacer un esfuerzo de comprensión de ella y de análisis. Esta situación es en la que se ha materializado la emergencia, la expansión, la consolidación de aparatos de intervención administrativa y de control social muy eficaces, y que a veces incluso ni siquiera son ya controlables por las personas que los han puesto en marcha. Es decir, ellas mismas son arrolladas por la eficacia de es decir, la eficacia, por ejemplo, de la agencia tributaria ataca incluso a quienes se supone que deberían no ser atacados por ella, pero digamos, el poder de la maquinaria anónima verdaderamente llega a hacer retroceder la capacidad del individuo, de los individuos en general, para intervenir en los procesos del poder. Por tanto, hay una cada vez más fuerte eficacia moldeadora, productiva, de formas de organización racionalizadora que han convertido al poder en una práctica de gestión, en una práctica de control, y lo han reducido a pura instrumentalidad. Esto es, creo, una de las notas que mejor definen lo que es el concepto de poder hoy en nuestras sociedades, para luego, si nosotros a partir de ahí queremos hacer una reflexión de tipo político sobre ellas. Por tanto, no tiene nada de extraño que todavía hoy se pueda seguir planteando la idea maquiavélica y hobbesiana del poder como violencia, dos cosas que van unidas también en el funcionamiento de rodillo que le puede coger a uno y triturarlo y aplastarlo en 2 minutos. Ahora pondré algún ejemplo de eso, si es que no lo pienso mejor y no lo pongo. El poder como dominación. El poder como dominación sigue estando esa concepción completamente vigente, y ahora lo que pasa es que quien ejerce esa dominación es esa maquinaria en la cual ha derivado la evolución de esa conjunción entre política, técnica y racionalidad instrumental. Lo que la teoría democrática dice frente a esta concepción es que el poder político en realidad debería seguir siendo el patrimonio de la decisión mayoritaria de los ciudadanos. Eso es
el concepto de democracia, y todo lo que atente contra eso tendría que ser por lo menos visualizado como un peligro, si es que se quiere realmente mantener el concepto de soberanía popular, que yo lo veo muy en peligro ya, ¿eh? Es decir, el asunto es que si queremos mantener el concepto de soberanía popular, tenemos que ser vigilantes a todas las amenazas que están planeando sobre él. Y esto es en lo que tenemos que insistir, lo que da o lo que quita el poder a los líderes, a las instituciones, a la agencia tributaria y a todo lo demás, es el apoyo popular que se les presta, el apoyo popular que se les presta. Y ese apoyo popular, evidentemente, estará basado en una buena educación de los ciudadanos, en un aumento de su conciencia social y política. Los ciudadanos tienen que saber que las leyes se tienen que cumplir para que la convivencia sea posible. Ciudadanos educados, maduros, reflexivos, son los ciudadanos pensados por la Ilustración como sujetos de un sistema democrático. Evidentemente, cuando no existe eso, cuando lo que hay es un rebaño irracionalmente fomentado para manipularlo a través de los resortes psicológicos, mediáticos, etcétera, entonces evidentemente ese es el sustrato no de un sistema democrático, sino de un fascismo y de un totalitarismo, desgraciadamente. Es que esta paradoja, ¿cómo puede no haber un proceso de educación cívica e ilustrada de la sociedad en un sistema democrático, sino que desde un sistema democrático se fomente lo irracional, la desinformación, la inconsciencia, las pasiones más burdas, y se pretenda gobernar democráticamente así a una sociedad? Esta es la gran paradoja de un poder que efectivamente necesita mucha revisión y necesita mucha corrección. Mucha corrección, por cierto, en lo que he dicho al principio de la sociedad civil, ese es el papel de la sociedad civil. ¿Qué se cree la sociedad civil? ¿Que el poder se va a reformar a sí mismo? No. Tiene que partir de una actitud crítica, pero claro, esto es un pez que se muerde la cola. Es decir, ¿cómo se va a exigir reflexión crítica a ciudadanos que han sido anulados y sometidos a esa... Claro, esta es la situación, ¿no? Este es el problema. Ciertamente, a nivel teórico, el poder descansa en la opinión pública, y se supone, por tanto, que la opinión pública debería expresar el consenso en el cual se fundamenta el ejercicio del sufragio universal y el ejercicio de las elecciones. Es decir, cuando la madurez de un pueblo se demuestra precisamente ahí, cuando hay unas elecciones y se vota racionalmente a unos representantes que van a llevar a cabo un programa político conveniente para todos. Ustedes analicen en las elecciones que tenemos a la vista o que hemos tenido a la vista, no me refiero solo aquí, sino en otros sitios, si eso se cumple o no. Bueno, yo creo que se pueden, en un Estado democrático, repito, ideal, en el plano teórico, ese ciudadano ilustrado como soporte del ejercicio de un poder democrático libre, se pueden distinguir dos clases de ciudadanos en ese sistema del que estamos hablando. Unos ciudadanos que cumplen las leyes porque aceptan libremente, sin necesidad de que se les coaccione, aceptan la conveniencia de esas leyes y las cumplen porque entienden que racionalmente les beneficia que todos cumplan la ley, más o menos, para que la cosa funcione en paz y haya, por tanto, un mutuo beneficio de esa convivencia. Ese sería el ciudadano ideal, evidentemente. Y luego está el otro ciudadano que cumple las leyes porque se le imponen mediante la coacción, de tal forma que no tenga más remedio que obedecerlas. Es decir, no se le puede permitir que no las obedezca. Es decir, se obedece, o si no, pasa lo mismo que pasaba en los principios de la modernidad. El poder se abate sobre ese individuo y lo anula, y lo machaca. Bueno, así que por tanto la cuestión es la siguiente: ¿cumplimos nosotros las leyes porque queremos
articular una sociedad democrática, o bien las cumplimos porque hay un poder coactivo que se ejerce como violencia. Se puede decir, entonces, aquí ya vienen una serie de preguntas, ¿se puede decir que las leyes que se nos promulga en el contexto de una democracia son leyes que se ofrecen a la libre decisión del individuo de cumplirlas o no, o ya nacen como leyes coercitivas que no admiten opción ninguna? Es decir, son leyes dictadas para que su cumplimiento sea automático y no haya posibilidad de cuestionarlas críticamente. Es realista pensar, por tanto, hoy en el ejercicio del poder como resultado de un asentimiento al margen de la dominación y de la instrumentalización. Esa pregunta, yo creo que habría que pensar si la relación entre poder y política no se reduce hoy al ejercicio del poder coactivo, por un lado, y a la emisión continua de discursos ideológicos justificativos y manipuladores para seguir manteniendo esa línea de actuación. Yo creo que el poder como reconocimiento, como asentimiento de los individuos que libremente ejercen su soberanía popular y que, por tanto, y desde esa decisión libre y madura aceptan las leyes y las cumplen, ese concepto falta. Ese concepto y esa realidad falta. Yo no la veo muy vigente, al menos de una manera significativa, y por eso, porque falta, entonces la violencia reina y ocupa su lugar. Claro, falta. ¿Pero quién tiene la culpa? Pues no se sabe quién tiene la culpa. Es decir, ¿por qué no hay ese asentimiento? Y si no hay ese asentimiento, ¿por qué existe la violencia? O mejor dicho, ¿cómo no puede existir la violencia? Porque si no, evidentemente, la violencia me refiero la que mantiene un cierto orden en la sociedad, porque si no, no se puede convivir, ni se puede funcionar. Yo creo que es la práctica concreta del poder, o sea, su ejercicio cotidiano, el uso normal del poder, el que se utiliza hoy, en cierto modo, para restringir y obstaculizar la participación ciudadana. Hay un pensador que yo creo que es muy útil, necesario y obligado, que es Foucault, a la hora de pensar lo que son los mecanismos del poder hoy y cómo tienen aplicación a los fenómenos que están sucediendo. Foucault hace ya tiempo que murió y él pensó en una situación que no es la actual, pero sin embargo dio con algunas claves que, si hoy nosotros las vamos manejando, tenemos ciertamente un marco teórico muy interesante para poder pensar sobre ellas. Por supuesto que no me puedo referir al pensamiento político de Foucault, pero diré muy resumidamente dos o tres cosas. La primera cosa es esta que he dicho antes, que el poder político se ejerce desde una serie de mecanismos y de puntos de irradiación que no están concentrados en ningún sujeto trascendental. No hay un sujeto trascendental del poder visible y que se diga este es el que manda. Ni siquiera el hombre más poderoso del mundo hoy manda realmente, sino que lo que hay es una red. No hay una instancia arbitral suprema, sino que lo que hay es, y así es como lo dice él, el funcionamiento de un conjunto de técnicas que producen una realidad siguiendo una mecánica. Repito, el funcionamiento de un conjunto de reglas, de técnicas que producen una realidad siguiendo una determinada mecánica. Lo que hay son mecanismos que se abaten sobre uno con la implacabilidad y la inexorabilidad de lo automático, es decir, de lo que no hay, de lo que no tiene lo humano detrás.
lo que no tiene lo humano detrás. A una máquina que a uno le corta, por ejemplo, una mano porque está manipulando, no le puede uno pedir responsabilidades de por qué me has cortado la mano. Claro, pues si el poder se ejerce de esa manera mecánica, donde no hay posibilidad, claro, la mecánica del poder asociada a las técnicas del poder es en lo que verdaderamente insiste Foucault como rasgo distintivo de la aplicación hoy del poder. Y la segunda idea, ¿qué es lo que produce el poder o el funcionamiento de esa mecánica del poder? Pues lo que lo produce, lo que lo mantiene y el modo como se ejerce es la generación de mediaciones discursivas, es decir, de ideología que justifica continuamente el mantenimiento y el funcionamiento de esa mecánica. Es decir, lo que ha dado consistencia a esa manera de ejercerse el poder y le ha hecho consolidarse ha sido la capacidad de producir ciertos discursos ideológicos y la habilidad de ocultar las verdaderas razones o verdades detrás de esos discursos que se han disfrazado el ejercicio de ese poder bajo el rótulo, por ejemplo, de bien común, solución de tal o cual problema, seguridad, anda que no se apela a la seguridad para justificar muchísimas cosas, promoción de tal valor o de tal. Estos discursos ideológicos, con sus efectos, se transmiten desde los aparatos del Estado a la sociedad, al cuerpo social, y esa sociedad es penetrada, se reproducen en la escuela, en la familia, en la vida cotidiana, y todo eso crea una práctica, crea una vigencia, una práctica. De modo que en el proceso de socialización los individuos incorporan ya esas prácticas de poder, incorporan ya esa subjetivación. Hay un proceso de configuración de la subjetividad que incorpora la palabra, mete en el cuerpo, graba en el cuerpo, que es como Foucault lo define eso, graba en el cuerpo unas determinadas prácticas de tal forma que uno se encuentra ya siendo así, si no se vigila y si no se analiza. Y la otra idea es cómo produce el poder esa práctica y con qué método genera esos discursos ideológicos y esas costumbres. Pues los discursos del poder no están dirigidos a la razón lógica de los ciudadanos, sino que realmente lo único que esos discursos pretenden, y a eso están encaminados, no son discursos emitidos a la comprensión de los ciudadanos, sino que lo que pretenden son la producción de sujetos normalizados, obedientes, que se controlan a sí mismos, incorporación, por tanto, de esos determinados mecanismos y de esos determinados juicios de valor. Él pone para explicar cómo eso se hace, es decir, cómo se incorpora el individuo esas prácticas de tal forma que se normaliza y se convierte en este individuo generalizado y normalizado del rebaño. Él pone la imagen del panóptico. El panóptico, por si alguien no lo recuerda ahora mismo, el panóptico es un diseño arquitectónico de una cárcel modelo, que consiste en una torre central elevada, rodeada por una disposición circular de celdas donde están los prisioneros. Esa disposición permite a un único vigilante que está en la torre supervisar a todos los presos que están supuestamente a la vista, que están obligados a vigilarse a sí mismos porque ellos no saben cuándo les está mirando el vigilante. Y entonces tienen continuamente que estar pensando que el vigilante les está mirando a ellos, a cada uno de ellos. Es obvio que el vigilante no puede mirarlos a todos, pero como ellos no le ven a él, pues entonces, y evidentemente basta con que en algún momento el vigilante pesque a alguno haciendo algo y le aplique el castigo para que eso automáticamente tenga una vigencia y una eficacia absoluta. Ese modelo del panóptico lo que ejemplifica realmente es esa mecánica del poder orientada básicamente a la producción de sujetos normalizados, es decir, que todos se comporten igual, para lo cual todos tienen que estar aislados
La sociedad tiene que ser un agregado de individuos aislados, no tiene que haber comunidad. No se fomenta la comunidad, se fomenta el agregado de los individuos, que en realidad cada uno está en su aislamiento y en su individualidad, aislados pero que se controlen a sí mismos. Cada uno se vigila y se controla a sí mismo. Por tanto, el poder, según este modelo del panóptico, condena a cada sujeto encerrado en su propio aislamiento a una cosa muy importante, a la visibilidad, que es la condición del conocimiento del vigilante y por tanto de su poder. Nosotros tenemos ahora una plasmación del panóptico muy concreta, por lo menos los que vivimos en Madrid, que es el Pegasus. ¿Saben lo que es el Pegasus? Es el helicóptero que a las 9 de la mañana recorre toda la capital y puede originar la desgracia de cualquier persona en 2 minutos, pues no sé, porque le puede caer una multa con esa mecánica del poder que él no puede pagar, y entonces ya a partir de ahí se desata toda una serie de cosas que pueden dar con él en la cárcel. Muy bien, ¿no? Ciertamente a lo mejor se puede decir, bueno, ¿y usted por qué llevaba el coche a tal velocidad? Bueno, como no hay otra persona humana al que esa persona le puede decir, pues mire usted, pues porque se me ha, no sé, yo qué sé, la razón por la que iba a esa velocidad. Puede tener una causa en la que se pueda defender. La mecánica del poder difícilmente, cuando se abate sobre uno, hay que echarse a temblar, como cuando le viene a uno una de esas cartitas negras de Hacienda, en donde se le dice que ha hecho tal cosa o tal otra cosa. Es decir, la vigilancia, el control, el espionaje continuo al que el poder somete hoy a cada ciudadano, un espionaje que le condena a una visibilidad forzosa como la condición del máximo conocimiento y por tanto del completo sojuzgamiento. Es decir, es que lo saben todo de cada uno y nos tienen continuamente vigilados. La mirada del vigilante se convierte, por tanto, en la fuerza que dirige y condiciona los procesos por los que los individuos actúan sobre sí mismos. Es decir, ¿cómo se tiene uno que comportar cuando sabe que un vigilante le está continuamente mirando y que el poder de ese vigilante le puede destruir en 5 minutos? ¿Cómo se tiene que comportar uno? Claro, esto es lo que a uno le hace verdaderamente moldearse. Esto es lo que le hace a uno adaptarse, normalizarse. Bueno, todo esto es lo que dice Foucault, y que es interesante saberlo. Por tanto, los discursos ideológicos con los que el poder justifica todo esto surgirían y al mismo tiempo producirían en un proceso circular esos procesos de sojuzgamiento, esas técnicas, esos mecanismos en virtud de los cuales se mantiene, se refuerza y se consolida un sistema de poder dominante que solo es sustituido cuando otro poder le pudiera hacer frente y pudiera cambiar la relación de fuerzas, para lo cual haría falta ese otro poder. Es decir, cuando yo he puesto al principio Estado y sociedad civil, me refería a esa posibilidad de que el poder, la sociedad civil, reivindicara, opusiera un tipo de... Ya voy a terminar ya. Bueno, solamente para concluir y retomando un poco o volviendo esto a la introducción que decía antes, el ejercicio del poder hoy está muy en dependencia de ese proceso que habría que haber analizado de una manera mucho más extensa, al que nos lleva la filosofía política de Foucault, que es ese proceso de moldeamiento, de construcción, de configuración de la subjetividad de los individuos. Ese uso de las prácticas y de las técnicas con los potentes instrumentos técnicos con los que hoy se dispone, pues efectivamente producen una situación en la cual el poder ha cambiado completamente respecto a aquel esquema muy simple del mandar y el obedecer.
el emitir una orden y el obedecer. No, el poder ya se ha convertido en una especie de mecánica de estructura que incluso, como he dicho antes, a los mismos individuos que se supone que deberían ser los responsables de esa mecánica, digamos, les afecta también y entra dentro de esa. Foucault llamó a gubernamentalidad a esa red de sujeciones y de sojuzgamientos que en último término producen al sujeto político, producen al sujeto contemporáneo. En sus últimos textos él hizo una reflexión sobre lo que llamaba las prácticas de sí como manera de enfrentarse o de hacer de alguna manera oposición a esa gubernamentalidad, a ese sojuzgamiento. Y lo interesante, a esto él evidentemente ya no llegó porque no vivió ni siguió pensando a partir de cómo se utilizaron eso de las prácticas de sí. Las prácticas de sí, quien verdaderamente ha hecho un uso verdaderamente ejemplar de ellas ha sido la ideología neoliberal. Es decir, el neoliberalismo que tenemos y que funciona hoy como, digamos, yo creo que ya un poco de capa caída, es decir, a nivel teórico, en la práctica todavía muy fuerte, pero las contradicciones de ese neoliberalismo es, yo creo que el triunfo al que ha llegado mediante la generalización ha sido porque ha aplicado una biopolítica muy importante, trasvasando a la vida de los ciudadanos esas prácticas de sí que Foucault había descrito como manera de defenderse justamente del avasallamiento del capitalismo y de sus técnicas. ¿Cómo ha hecho la biopolítica el neoliberalismo? Pues incidiendo precisamente en los lugares donde la vida es más sensible. Por ejemplo, en las relaciones laborales. Claro, a los individuos desde luego se les somete, se les sojuzga, se les normaliza cuando se actúa sobre aquella instancia de la que depende su subsistencia más básica, que es el trabajo y la supervivencia. Es decir, hay muchísima gente que no tiene otra manera de subsistir que su fuerza de trabajo, vender su fuerza de trabajo. Actuando sobre esa fuerza de trabajo, a ese individuo se le puede dominar y se le puede sujetar muy bien. No solamente, porque evidentemente la ideología neoliberal no solo es en el plano político, sino que es sobre todo en el plano económico. En el plano económico, yo creo que no es por tanto exagerado argumentar y nos llevaría, no tengo tiempo de desarrollarlo, pero sería importante, no es exagerado argumentar que el lugar donde ha llevado a cabo su batalla más fuerte por el control y por el poder ha sido justamente la aplicación de una determinada biopolítica a las masas en el campo de la construcción y del moldeamiento de su propia subjetividad. Es decir, esto ya lo empezó haciendo el capitalismo con la sociedad de consumo, cuando se cambiaron los valores para que la gente se hiciera muy hedonista y comprara muchísimo, de tal forma que eso tirara de la producción y eso hiciera que la economía subiera hacia arriba. Es decir, el consumo había que mantenerlo sobre determinados valores, sobre determinada biopolítica que cambiara por dentro a la gente para que la gente se sintiera atraída y enamorada de todos los productos que la publicidad le presentaba y los comprara, y para comprarlo trabajara, y para que trabajara y tirara de la producción. Es decir, todo esa ya era una biopolítica que ahora se ha radicalizado con el neoliberalismo hasta el punto de que ya no es tan agradable, porque el objetivo ya no es el bienestar. En un estado de bienestar el objetivo era la maximización del bienestar, porque eso redundaba en el funcionamiento de la mejora económica. Cuando eso ya no es, cuando ese no es el parámetro, entonces, ¿qué es lo que es? ¿Cuáles son los efectos de la precarización de la relación laboral? Cuando a un individuo no se le da estabilidad nunca en su trabajo, cuando se le paga, si se le paga, Es decir, esa sí que es una forma de dominación cuya finalidad ya no es el bienestar, y esto ya nos sitúa en un plano de reflexión un poco más preocupante y un poco más complicado. Bueno,
yo creo que al menos en el plano de la reflexión deberían de empezar a haber destellos que analizaran estas situaciones complejas de la manera más serena posible, en las cuales yo no creo en esa alternativa que algunos filósofos hoy plantean, según la cual culpan a la filosofía, estamos ya en el plano puro de las ideas, culpan a la filosofía de que el posmodernismo ha sido una filosofía muy conformista que ha ayudado a esas biopolíticas del poder político y económico, en el sentido de que ha creado a un individuo narcisista, ha creado un individuo débil, muy poco crítico, muy pegado a esta especie de bienestar que se le vendía como parte del funcionamiento de un sistema, y que claro, de ese individuo no puede esperarse una actitud crítica y mucho menos una actitud de plantar cara cuando las condiciones han cambiado, cuando ya no hay un estado de bienestar, sino que hay una situación como la que tenemos. Entonces, lo que se concluye ahí es que es muy difícil esperar que el individuo debilitado de las sociedades actuales sea el sujeto de una revolución, por decirlo con una palabra que a mí no me gusta, de un cambio que fuerce las cosas en una dirección distinta. Y por tanto, entonces, ¿qué cabe? Solamente la sumisión, cabe la pasividad y cabe la resignación. Claro, eso no es muy de recibo, aunque a lo mejor puede ser realista eso, ¿no? En cualquier caso, yo creo que desde el plano de la reflexión se debería de fomentar un pensamiento alternativo al pensamiento hegemónico, y sobre todo partiendo de la base de que determinadas intensificaciones de las dinámicas capitalistas neoliberales en realidad a lo único que conducen es a sistemas de explotación de la vida. De eso lo vemos, por ejemplo, la vida en el plano de la naturaleza. La excesiva explotación de la naturaleza está llevando a la destrucción del mundo en el plano natural, y la destrucción también de los sujetos humanos a través, como he dicho, de la actuación sobre sus condiciones elementales de vida. Por tanto, yo creo que el pensamiento de una ideología neoliberal extrema que amenaza la vida debería ser la base de un pensamiento alternativo a esa hegemonía de la racionalidad instrumental que en una situación, yo creo que muy complicada y muy difícil como la que tenemos, pues se hace necesario y se hace conveniente. Pues nada más. Muchas gracias.